La migración humana es la que integran dos procesos, el de migración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población y el de la inmigración desde el punto de vista del lugar o país donde llegan los migrantes. Ellos migran por varias causas, por ejemplo, son los motivos económicos, el gobierno, la falta de trabajo, etc. Y la migración animal es desplazamientos periódicos estacionales o permanentes de una especie de animales de un hábitat a otro. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior, se pueden considerar dos tipos de migraciones, las migraciones humanas y las migraciones animales. En el caso de las personas migrantes centroamericanas entrevistadas, las causas de trabajo y económicas, así como las razones de violencia y inseguridad, dan cuenta de las profundas condiciones de pobreza, desigualdad y desintegración del tejido social, especialmente en el dominado Triángulo del Norte de Centroamérica, que está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras. Para las mujeres, las principales causas por las cuales decidieron salir de su país son la inseguridad y la violencia. En esta tabla podemos encontrar la parte de arriba que nos da los destinos, que es Estados Unidos y México, y del lado izquierdo en la columna podemos ver que tiene una pregunta que dice quiénes tienen más posibilidades, y en la parte de abajo que es posibilidades de lograrlo. En el primer cuadro podemos observar que dice aquellos que logran pagar la cantidad de dinero que exigen los guías, que esto varía, depende del lugar de origen. También dice que las personas migrantes que han cruzado más de una vez y logran formar redes familiares o personales. Y por último, personas con experiencia previa en tránsito por México y en el cruce de la frontera con Estados Unidos. En el siguiente cuadro podemos observar que dice personas migrantes que consiguen empleo y logran establecerse en el país, y personas migrantes que solicitan visa humanitaria o de refugio. Y en posibilidades de conseguirlo tenemos, y en la parte de abajo del cuadro podemos encontrar que dice en las posibilidades de conseguirlo, dándose el destino a Estados Unidos, dice entre el 10 y 25% de las personas migrantes que transitan por México logran cruzar la frontera a Estados Unidos. De acuerdo a estimaciones del personal que asiste a albergues y casa del migrante, pero sin embargo dice que no tiene la certeza de poder establecerse definitivamente, porque en cualquier momento puede ser deportado. Y en el siguiente cuadro dice que es el destino con México, en donde dice el porcentaje estimado de los que se quedan en México es más alto, varía entre un 30 y 50%, que logran establecerse en el país. Esa información es proporcionada por el personal que asiste al albergue y casas del migrante. La historia de la humanidad ha sido la historia de grandes migraciones. Cada movimiento migratorio ha provocado que el ser humano se haya desplazado desde sus lugares de origen. Este proceso de migración constante era la condición natural de vida de las sociedades tribales originarias. La migración desde África hacia Asia y luego al resto del mundo se inició desde unos 70.000 años, y bien, podemos decir que aún está en marcha. Al hablar de migración es conveniente recordar que los periodos históricos que se precedieron al actual. Solo desde el contexto histórico y considerando las variables económicas y sociales podremos comprender los motivos por los cuales emigran. Personas procedentes de todos los continentes y llegan a los países de destino con la expectativa de permanecer un tiempo o tal vez construir una vida en ellos. La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos y geográficos y políticos que dieron origen al desplazamiento en masa de población, tanto espontáneos como forzados. En la prehistoria se inició la expansión de la humanidad, alcanzando casi todas las regiones habitables. En la antigüedad, Grecia, Cartago
y Roma organizaban flujos migratorios como método para establecer las colonias para expandir el comercio de la metrópoli, el cual constituía su principal medio de subsistencia. La Edad Media duró un milenio en Europa y fue testigo de tres procesos migratorios masivos: las invasiones bárbaras, la expansión del Islam y la formación del Imperio bizantino, el cual vino a ser sustituido ya en la Edad Moderna por el Imperio turco u otomano. A partir del descubrimiento de América, millones de personas emigraron a los nuevos territorios. Los Estados Unidos en América del Norte son el mejor ejemplo de un territorio poblado por sucesivas olas de migración. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, ya iniciada en el siglo anterior en Europa, se inició una época de extraordinario crecimiento del colonialismo, con el fin de obtener por parte de los países europeos el proceso de industrialización, las materias primas que necesitaban para esa industrialización. Y en el siglo XX, continuando con el presente siglo, un extraordinario desarrollo de los medios de comunicación y transporte, automóviles, ferrocarriles, aviones, etc., han hecho posible las migraciones masivas de personas en escala global, nunca antes vista. Se trata de migraciones del tipo socioeconómico, estimuladas por un proceso de desigualdad creciente entre países desarrollados y subdesarrollados, y acentuados en especial en el último caso por malos y pésimos gobiernos. En Japón, durante la restauración de Meiji, se produjo un fuerte proceso de tecnificación que generó excedente de mano de obra y emigraciones a distintos países, como Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, entre La otros. migración en México está ligada a un conjunto de distintos fenómenos, entre ellos los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y la lucha por lograr un mejor nivel de vida. La meta de una realidad próspera en Estados Unidos no siempre se consigue tras cruzar la frontera internacional. La migración es la historia del ejercicio del derecho individual de las personas en torno a la búsqueda de oportunidades en otro país, principalmente Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, es una larga cadena de abusos y de violaciones a los derechos humanos. Antes de la independencia de México, Centroamérica formaba parte del territorio de la Nueva España y no estaban establecidas fronteras. Después de la independencia, surgió la idea de países centroamericanos del anexarse al primer imperio mexicano de Agustín Iturbide. Guatemala proclamó la anexión de Centroamérica a México. Sin embargo, Honduras y Nicaragua y Costa Rica buscaban mantenerse separados. Con la independencia y durante el proceso en que México empezó a conformarse como un país, comenzaron los procesos para ofrecer a los extranjeros la posibilidad de establecerse en el territorio nacional. Al mismo tiempo, las fronteras comenzaron a establecerse. El 18 de agosto de 1824, México emitió un decreto en el que se otorgó seguridad jurídica e integridad física a los extranjeros, en su persona y a propiedades, siempre y cuando se sujetasen a las leyes del país. Después de que México se estableció como un país independiente de España, la inmigración provino de Europa, pero también de Francia, Italia, Irlanda, Inglaterra y Alemania. La migración en ese tiempo era autorizada por las autoridades y no había mayores requisitos para ingresar. Fue el presidente Antonio López de Santa Anna quien permitió que los territorios del norte del país fueran ocupados por familias estadounidenses de origen anglosajón e irlandés. Las familias cruzaron del río de Arkansas y establecieron en el Valle del Pecos y San Antonio de Bejar, en Texas. La migración a los Estados Unidos inicia en los antiguos territorios de México y Centroamérica entre 1836 y 1853. Parte del comienzo de la migración se explica por la necesidad de mano de obra para construir el ferrocarril en el oeste americano. Las líneas férreas necesitaban mano de obra y por ello se contrató a diferentes habitantes tanto de México como de Centroamérica. Ayer y ahora, la historia de la migración es en realidad la apertura y el cierre de puertas a la mano de obra, lo cual
depende de las necesidades económicas del país vecino. A continuación se dan algunos testimonios de las personas en contextos de migración donde detallan por qué migran. Una persona dice buscar un mejor futuro. Una salvadoreña de 31 años. Otro hondureño de 18 años dice en Honduras, su país de origen. Su familia no cuenta con un lugar donde vivir, así como el deseo y la necesidad de ayudar a sus padres. Otra persona hondureña de 20 años dice, salió de su país por un problema de salud. Fue atacado en su país y necesita una operación. Aún lo andan siguiendo en México, no tiene dinero para la operación, necesita 8,000 pesos. Otro hondureño de 35 años dice, tuvo un problema de salud que ya no podía atenderse en su país. Un guatemalteco de 35 años dijo, me voy de mi país porque no hay trabajo o se gana muy poco. Otra persona de ese mismo país, de 23 años, dijo, en Guatemala estamos sufriendo, ganando 30 quetzales al día, alrededor de 60 pesos. Ahora se gana de 80 a 100 quetzales, desde el cambio de gobierno, pero ya no alcanzaba ni para comer. Uno sale de su país porque hay extorsión por todas partes, de las autoridades, de las pandillas. Uno sale a trabajar pero no sabe si va a regresar. Si el jefe de los camiones no paga la cuota a las pandillas o a uno lo pueden hasta matar. Y por último, un hondureño de 57 años dice, salí por la guerra en mi país. El impuesto que los grupos de delincuencia ahora cobran y son muy peligrosas las pandillas. Posteriormente se buscó recoger el nivel de satisfacción con vida. Los resultados muestran que 3/4 de las personas migrantes en tránsito entrevistadas indicaron estar muy o algo satisfechos con su vida. Casi 1/4 señaló estar poco o nada satisfecha y solo 1 de cada 10 indicó no estar ni satisfecho ni insatisfecho con su vida. Se observa que a mayor escolaridad de las personas migrantes, más insatisfacción con su vida señalaron tener.